Muy probablemente todos ustedes, hermanos, han estado siguiendo esta fiebre de la destrucción o el derribo de estatuas en distintas partes del mundo, ¿no? Especialmente en el mundo occidental. Y esto está pasando, digamos, en México, en varios países de América Latina, en España recientemente y en Estados Unidos. Recientemente hablaba, por ejemplo, del derribo de la estatua de Fray Junípero Serra, del San Junípero Serra, y cómo los obispos norteamericanos y cómo la Asociación Hispana, Cultural Hispana en Estados Unidos, han declarado esto como un acto antihispánico, ¿no? Y más trágico es que esto haya sucedido en España, ¿no? Es un acto realmente de suicidio cultural, ¿no? Que un grupo de españoles odie lo mejor que ha dado España en toda su historia, que es haber llevado el Evangelio al territorio más amplio del mundo. Ninguna otra nación ha logrado una hazaña de esa naturaleza, y esa hazaña tiene sus héroes, ¿no? Pero este proceso es un proceso, digamos, de locura que va en realidad en contra de la cultura occidental y en contra abiertamente de los valores cristianos. Y llega a niveles de locura, ¿no? Les pongo un ejemplo en la locura e ignorancia, por supuesto, de destrucción, ¿no? En la Plaza de Toros de Las Ventas, y digamos, yo soy neutral sobre el tema de la tauromaquia, es decir, de los toreros, es muy probable que con la creciente sensibilidad moderna sea una práctica que desaparezca en el futuro, independientemente de mis grandes amigos católicos que les gusta la tauromaquia, ¿no? Y los entiendo perfectamente y entiendo sus argumentos. Pero en la Plaza de las Ventas, en la década de los 60, en la década temprana de los 60, los toreros de esa época consideraron que tenía que haber hacer un busto, una estatua, a Alexander Fleming, ¿no? Y Alexander Fleming, como saben ustedes, fue el gran descubridor y el que logró procesar la penicilina, que cambió la historia de la salud humana, porque es el primer producto, ¿no?, sacado de un hongo, el penicillium, que permitió curar y atacar las infecciones. Antes del descubrimiento de la penicilina, en general en las guerras, en los eventos como las personas que eran incluso levemente heridas, los toreros que eran levemente heridos, no morían por la herida, no morían por el sangrado, morían por la infección. La mayoría de personas morían por la infección. Entonces, el descubrimiento de la penicilina fue algo que cambió la vida de millones de personas. No solamente cambió la vida, mejor dicho, les cambió de la muerte a la vida. Entonces, los toreros españoles en los días tempranos de los 60 decidieron hacerle este monumento, pues, a Alexander Fleming, ¿no? Es un busto en realidad, relativamente modesto, no es una cosa grande, está, digamos, a la altura de una persona de tamaño normal. Y resulta que los manifestantes, pues, anti-hispanidad, anti-catolicismo, anti-todo, en una marcha pintaron en el monumento de Alexander Fleming asesino, ¿no?, con pintura roja. Y yo me pregunto si es que estas personas son tan ignorantes que creen que Alexander Fleming, ¿no?, o sea, un inglés, era torero, pues, y que por eso había que ponerle, porque si estaba en la Plaza de las Ventas en Madrid, debe ser torero y asesino, ¿no? Y resulta que Alexander Fleming no solamente nunca mató a nadie, no solamente nunca propuso matar a nadie, sino que al contrario es el hombre gracias a cuyo descubrimiento se han salvado, pues, millones de vidas, ¿no? Los antibióticos tienen su primer origen en la penicilina de Alexander Fleming, ¿no?
Pero bueno, esto es solamente para darles un ejemplo de la locura y les pongo otra, ¿no? En la ciudad de Saint Louis, la ciudad más importante del estado de Missouri, se llamó Saint Louis en honor al rey San Luis de Francia. Y este nombre lo hereda de la época en que Francia era dueña de todo ese territorio, ¿no? El territorio francés en lo que ahora es Estados Unidos era muy grande, comenzaba en Nueva Orleans y subía al norte hasta no solamente Missouri, sino tomaba parte del estado de Kansas, parte de lo que hoy es el estado de Colorado, el, y, y en consecuencia era un territorio muy grande que Napoleón le terminó vendiendo a los Estados Unidos porque Napoleón quería una gran cantidad de dinero para su guerra para conquistar Europa, ¿no? Contra Rusia, contra Prusia, etc. Entonces, esta transacción que se llamó de Louisiana Purchase, o sea, la compra de Luisiana, que es ahora un estado mucho más chico, ¿no? En esa época era un enorme territorio, que es ahora un estado más chico cuya capital, cuya ciudad más importante es Nueva Orleans. Tenía toda esta tradición católica francesa, entonces tiene muchas ciudades que tienen nombre cristiano, y en sí mismo Luisiana, el estado antiguo, se llama así por San Luis, rey de Francia, y Saint Louis, en Missouri, se llama así por San Luis, rey de Francia. Entonces, no solamente hay una petición para que Saint Louis, la ciudad, cambie de nombre, ¿no? O sea, lo ridículo que es. O sea, esos cambios de nombre no se ven pues desde que los rusos pues cambiaron Saint Petersburg, los comunistas rusos cambiaron San Petersburgo por Leningrado, ¿no? Cambiaron otra ciudad por Stalingrado, que después le regresaron el nombre, y así sucesivamente. Y por supuesto han ido por la ciudad tratando de destruir el monumento a San Luis, rey de Francia. San Luis, rey de Francia, no solamente es un santo que no tiene nada que ver con la opresión ni nada por el estilo, sino que justamente fue canonizado por su profunda pasión por los pobres. La generosidad que tuvo con los más pobres, el espíritu de donación y de entrega, a pesar de las críticas de los que están en su corte, que decían que, por ejemplo, el hecho de que él le diera de comer cada día a más de 100 mendigos, él personalmente, y que les lavara los pies, les cuidara o les curara las heridas, era algo que decían era absolutamente inaceptable para las manos de un rey. Y él decía, mira, esta es la manera como Jesucristo nos ha dicho que nos vamos a ir al cielo, ¿no? A través de las obras de misericordia. Y San Luis participa de una de las cruzadas. Entonces el grupo de gente que protesta dice es que él invadió pues el norte de África y en consecuencia es una afrenta frente a los africanos. Y la historia les responde que los africanos de raza negra habían sido completamente desplazados de esa zona por los musulmanes, por los árabes. Pero la gente no entra en razones. Entonces, ¿por qué todo esto es importante para nosotros, hermanos? Porque un gran sociólogo de la religión, el profesor italiano Massimo Introvigne, ¿no?, que es el director ejecutivo del Centro para el Estudio de Nuevas Religiones y Nuevos Movimientos. Introvigne, por si acaso, es muy famoso porque ha sido el que ha investigado muchas sectas, ¿no?, desde la naturaleza, por ejemplo, de la cienciología, y que por su experiencia con estas distintas sectas religiosas, él es un experto que declara muy frecuentemente frente a la Unión Europea en la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Y Introvigne, durante sus estudios,
ha señalado que los cristianos en el mundo occidental tienen que tener cuidado con el crecimiento de las posibilidades de persecución. Esto es algo que mucha gente dice es absolutamente ridículo, eso no pasa en América Latina, eso no pasa pues en Europa, ¿no? Porque la tradición es cristiana y los cristianos siguen siendo una mayoría, siguen siendo los que tienen las mejores posiciones, los que están más beneficiados, y eso no es verdad. Introviña dice que cada vez que ha habido una persecución religiosa masiva con las distintas religiones, por ejemplo, los animistas o los budistas persiguiendo a los musulmanes Rohingya, o los chinos persiguiendo a los uigur, en general, dicen, existen 3 fases que llevan a la persecución. La primera es la marginación, la segunda es la intolerancia y la tercera es la persecución abierta. Entonces, nosotros los católicos en general estamos viendo una creciente marginación. ¿Qué cosas son las que dicen las organizaciones abortistas o incluso algunas personas que se dicen católicas, entre comillas, las famosas católicas, pero, ¿no? Dicen que nadie debe meter la religión en la vida social. Y la justifican diciendo que hay una separación entre Iglesia y Estado. Hay una separación entre Iglesia y Estado. Tiene que haber una separación entre Iglesia y Estado. Pero eso no significa que tiene que haber una separación entre la fe y la sociedad, que los creyentes no podemos opinar, no podemos decir, me opongo al aborto, me opongo al mal llamado matrimonio homosexual. No lo podemos decir, supuestamente, porque nosotros no estamos contribuyendo al diálogo social o al diálogo cultural. Totalmente falso, pero es una propuesta creciente. Entonces, vemos cómo ya este primer paso se está dando, el de la marginación. Y luego pensemos en la cantidad de cristianos que, porque simplemente dicen, mira, una persona transexual sigue siendo una persona de su mismo sexo, son expulsados de las redes sociales, les cierran su cuenta de Twitter. O cuando vemos el caso de Layla Rose, por ejemplo, una católica pro vida, cómo el YouTube desmonetiza su cuenta, el que es muy exitosa y muy vista, cómo Facebook le prohíbe correr su publicidad porque considera que mostrar bebitos no nacidos es ofensivo. O sea, nosotros vemos cómo ya comienza a existir también esta intolerancia, ¿no? En lo que vemos en las redes sociales, y que a veces cuando no somos censurados directamente por Twitter, cuando no somos censurados por Facebook o por YouTube, lo que sí sucede es que recibimos una avalancha de cancelación, ¿no? De personas que insultan nuestra fe, que se nos vienen encima, y que muchas veces tiene como resultado que los católicos, los cristianos en general, estén hackeados, ¿no? Que tengan miedo de practicar su fe. Entonces estamos a la vuelta de la esquina de la persecución abierta, ¿no? Y miren, hermanos, estoy hasta la coronilla de escuchar de que esta es una exageración clásica de los católicos. No lo es. Miren los hechos. Miren los hechos. Miren lo que está pasando en Occidente. Y esa es la razón por la cual nosotros tenemos que asegurarnos que la sociedad, manipulada y dirigida por quienes son sus representantes más conspicuos, pero que no representan a la mayoría, terminen imponiendo esta forma de pensar. Nosotros tenemos que defender nuestros espacios públicos en todos los lugares donde sea posible defenderlos, y tenemos que defender y dar la cara ahora. Porque si creemos que ahora hay que tener un perfil bajo para no ser criticados, entonces no tienes idea de que lo que va a pasar si no peleamos ahora, cuando finalmente los que detestan al cristianismo tengan todos los mecanismos de poder. Que tengas un buen día.